¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para platicar sobre diferentes temas en el ámbito profesional, como serían prevención del lavado de dinero, temas fiscales, temas de laboral, legal, finanzas personales, normas de información financiera, todo para que el profesionista esté enterado de cuestiones de actualidad. Por eso nos hemos encomendado a buscar gente amiga, gente especialista en diferentes áreas para poder hablar contigo sobre estos temas que creo que te pueden llamar la atención y que también nos has estado pidiendo. Yo lo sé que también ustedes nos han pedido algunos temas que poco a poco los hemos ido incorporando. Así es que como al inicio de cada una de las emisiones, los invitamos a que nos sugieran temas en la parte de abajo del video y nosotros haremos lo posible para traerte el contenido que ustedes están pidiendo, buscando amigos especialistas en la materia. Y también pongan los comentarios ahí en la parte de abajo, en su oportunidad los estaremos contestando. ¿Por qué hablo en su oportunidad? Porque muchos de ustedes saben que en el momento en que lo estamos grabando y lo estamos publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario, que esto es gracias a la magia del Internet, que se queda almacenado en la documentación. En el momento en que tú pongas el comentario, la sugerencia de los temas, nosotros haremos lo posible para poderte contestar y darte el contenido y contestarte los comentarios que nos están haciendo el favor de hacerlo a través de la parte de abajo del video. Si ustedes nos ayudan a seguir creciendo, también se los agradeceríamos suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, dándole like al video, compartiéndolo, porque eso nos ayuda a que el algoritmo que tiene la cuestión de las redes nos siga poniendo a la mano o al alcance de diferentes personas sobre estos temas que creo que importan mucho y tienen que ver con una cuestión de actualidad. Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en LinkedIn, que al final de cuentas estamos también subiendo el contenido para que ustedes puedan allegarse a la red social y buscar el link para que los pueda direccionar a la cuestión de los videos. También estamos en cadenas de distribución de podcast. Si tú nada más puedes escucharnos porque te estamos acompañando de la oficina a tu casa o de la casa a la oficina, búscanos en sistemas de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que al final de cuentas estamos subiendo el contenido diferenciado. Amigos, ayúdenos a seguir creciendo. Hay muchas ramas donde nos pueden escuchar y ver, así es que estamos subiendo este contenido para ustedes. También colaboren como una comunidad sugiriendo la cuestión de los temas. Amigos, el día de hoy tenemos un gran tema que hemos denominado consideraciones de la PTU a pagar en 2024 por el año en el que estamos y sobre el mes en el que estamos ahorita por platicar sobre temas a considerar de la cuestión de la PTU. Seguramente ustedes lo vieron en la portada del video o seguramente en la invitación, seguramente se dieron cuenta del tema que íbamos a tratar el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un gran amigo. Él es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, la ESCA, Unidad Tepepan, contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional del Distrito Federal, tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización de Ejecutivos, el IEE, cursó el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el mismo instituto, socio director de Consultores Empresariales Internacionales Ciudad de México, socio de VALP Asesores, Auditores Asociados, perdón, es ex socio de Rangel Auditores Asociados, ex socio de Consultores Estratégicos Integrados, representando la sede del Estado de México, miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex Nacional, expresidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, fue integrante de la Comisión Fiscal de la misma asociación, miembro de World Comply Association, capítulo México, en el Comité Fiscal, expresidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex, Estado de México Oriente. También fue síndico del contribuyente por Coparmex, Estado de México, del lado al oriente, secretario del Consejo Directivo de Coparmex, Estado de México, miembro del Comité Ejecutivo de Coparmex, Estado de México, ex tesorero también de Coparmex, miembro de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México, expositor en diferentes organismos empresariales, y su gran gama de participación y muchas cosas que quiere en pro de la profesión. Si bien mucho de lo que acabo de comentar tiene su expertise en el área fiscal,
yo podría decirles que tiene una gran trayectoria en la cuestión de la profesión y en pro de la profesión, por eso es que le gusta estar inmiscuido, metido en diferentes comités, ya sea de Coparmex o de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y como lo comentaba, él es el contador público certificado y maestro en impuestos, Jorge Briones Gómez. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estimado Rodrigo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que agradecido de compartir el día de hoy tu programa. La verdad es que me siento honrado. Espero que no sea que sea el primero de muchos. Y bueno, pues un placer, como tú bien dices, que esta comunidad se haga cada vez más grande en pro de la profesión. Y bueno, pues compartir un poco de nuestra experiencia y temas importantes, sobre todo ahora que se avecina con el pago de la PTU. Pues muy buenas tardes, nuevamente muy agradecido por tu invitación. Oye, Jorge, un poquito lo que acabas de comentar referente a la importancia de considerar la cuestión de la PTU. En este año 2024 tenemos impactos de algo muy reciente y puede sonar que estoy hablando de diferentes años. Año 2021 fue un parteaguas en la cuestión de la eliminación del outsourcing y que tuvo un gran impacto en cuestión laboral, pero hablar de laboral tiene que ver con muchos temas que también están del lado fiscal, acreditamientos de IVA, deducciones autorizadas, pero también tiene el impacto en la cuestión de la PTU, que cada vez es un número diferente a lo que veníamos o que teníamos acostumbrado. Dentro de mi oportunidad de dar clases, cátedra, cursos, siempre he dicho que la PTU ha sido muy problemática para el gobierno mexicano desde su conceptualización de una prestación y de una bonificación, que realmente es como mi sentir de lo que es la cuestión de la PTU, que durante mucho tiempo fue deducible, luego fue parcialmente deducible, después fue no deducible y ahora es una partida disminuible. La forma en que se determinaba antes del año 2013, en la cual era una conciliación muy complicada entre aspectos fiscales y contables, que hacíamos una subida de gastos financieros, de depreciaciones contables, y que hubo una serie de amparos porque no era la misma base como me lo establecía la Ley Federal del Trabajo y a supuestamente adecuarlo a lo que tenemos en una ley del año 2014 de la ley de impuesto sobre la renta para poderla determinar. Después llega el 2021. Como mera introducción ahí, Jorge, ¿qué nos podrías dar como un entendimiento de esta importancia de la PTU en su determinación y obviamente para quién es el beneficio? Correcto. Mira, como bien dices, la PTU ha sido un tema que, mira, desafortunadamente los empresarios lo ven con malos ojos, lo tengo que decir en mi carácter de asesor, porque es un tema un poco contradictorio y sobre todo para los inversionistas extranjeros. Cuando un extranjero viene a México y quiere indagar sobre alternativas de inversión, ver qué obligaciones, qué derechos y sobre todo, oye, qué consideraciones o qué facilidades da México a un inversionista, pues para que traiga aquí a poner su capital y arriesgarlo. Y bueno, pues realmente muchos empresarios se sorprenden cuando les dices, mira, el tema impositivo radica, si eres persona moral en este sentido, si eres persona física, vas a tributar en base a una tarifa, porcentajes de tributación, e impuestos, ISR, IVA, etcétera. Pero en materia laboral, también derivado de las utilidades que generes, vas a tener que distribuir o participar las utilidades a los trabajadores. Entonces, muchas veces el extranjero se queda, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, de lo que yo gane, de las utilidades que genere, ¿le tengo que dar una parte al empleado? La respuesta es sí. Es que eso en mi país no se da. Es claro, o sea, es la soberanía de cada nación que puede obviamente promulgar sus propias leyes en su carácter de entidad soberana y pues obviamente puede dictar los lineamientos que considere pertinentes. Y en ese sentido la PTU es un derecho que tienen los trabajadores precisamente por haber contribuido a generar esas utilidades en una entidad. Algo que si lo vemos desde un punto de vista de sentido común o hasta filosófico, pues creo que tiene mucha razón de ser. La fuerza laboral de una empresa, pues obviamente son sus trabajadores, su mano de obra, la fuerza productiva,
Y en ese sentido, la ley federal, que también, ¿por qué no decirlo? Es una ley altamente proteccionista para el trabajador, pues busca precisamente allegarle ese beneficio y reconocerle que si una entidad, una persona física o moral tiene utilidades, lo procedente es que también se le haga partícipe de esas utilidades a los trabajadores. Entonces, ese es el tema y la importancia que radica, porque, bueno, obviamente tú lo comentaste, tiene un fundamento legal importante, que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto el artículo 123 constitucional, el cual pues también recordemos que tiene dos apartados, ¿no? El apartado A, que tradicionalmente se ubica como aquellos trabajadores del sector privado, y el apartado B, pues para todos los trabajadores del sector público. Y en ese apartado A, pues precisamente es de donde se desprende, obviamente, la Ley Federal del Trabajo, pero también de manera expresa la obligación de las empresas o de los patrones, mejor dicho, a distribuir esa participación de los trabajadores en las utilidades. Y ya de ahí la Ley Federal del Trabajo da las directrices, pero todas las generalidades y esquema hacia dónde orientar la Ley Federal del Trabajo viene contenida precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjate, Jorge, que diste un comentario referente a que muchos empresarios les cuesta trabajo el poderlo dar. Yo lo puedo decir como lado del trabajador, que me tocó ser trabajador. Esperabas tener la PTU y lo veías como un derecho y un beneficio que podías tener, pero también cuando estás del otro lado es el riesgo, el capital, lo estoy poniendo yo como empresario y al final de cuentas lo tengo que dar y en el momento en que nos va bien, ok, lo reparto, pero cuando nos empieza a ir mal, al final de cuentas no paso la charola para los trabajadores y que Correcto. cooperen. Entonces se vuelve muy complicado en unas épocas como la que tenemos actualmente en México, que el inversionista pierde el deseo de invertir en México por impuestos, por guante, por mordidas, por corrupción, incluyendo la cuestión de la PTU, que tiene que ser mucho capital en riesgo y que no dan facilidades para un empresario. Épocas de pandemia fue muy difícil para el tema del emprendedor, del empresario, y aún así el empresario mexicano soporta todo esto y que le aumentas el salario mínimo, le aumentas cargas de seguridad social. ¿Cómo puede sobrevivir el empresario el día de hoy? Pues mira, la realidad es que es una carga muy extenuante y hablando de dos cargas, obviamente la impositiva, obviamente el tema laboral, y si tú le sumas la carga administrativa, representa a final de cuentas costos, porque en el tema laboral también recordarás que se hizo la reforma en materia de las vacaciones dignas. Entonces, oye, se amplía el espectro de las vacaciones en una manera interesante. No estoy diciendo que está mal, pero también para el capital privado dices, oye, es que lo que yo busco es ser productivo. Entiendo, regresándome un poquitín al tema de la reforma en materia de subcontratación, que también lo comentaste de manera muy atinada, recordarás que fue en época de plena pandemia, fue en 2021 cuando entró en vigor esta reforma. Y obviamente al haber un deterioro económico tan importante por paro de la economía, hablando en temas comerciales, que pues, hubo una jornada de sana distancia, había empresas que definitivamente tenían que cerrar porque la única forma de trabajar instalaciones de un centro de... Había otros, por ejemplo, nosotros que tuvimos la fortuna de todavía poder prestar servicios desde casa. Y ahí, pues obviamente cada quien se las fue arreglando como pudo en el tema de las redes sociales, tema de juntas virtuales, etcétera. Pero tantos centros de trabajo que literalmente tuvieron que bajar la cortina y obviamente, pues los gastos no cesan. La luz, la renta, obviamente luz, oye, pues si no abro, pues no voy a generar luz, pero oye, y renta, había arrendadores que sí te daban la pauta de, pues, tratar de reducir, oye, te condono un mes, te hago algún descuento, esperamos, te doy cierto plazo más para que me cubras la renta. Había situaciones que si podías negociar con tus acreedores, qué bueno, pero si no, ¿cuántos negocios hoy día ya quedaron enterrados a raíz de la pandemia y desafortunadamente no pudieron subsistir? Y algo que tú dijiste muy importante, oye,
sí le participo de estas utilidades, pero cuando hay época mala, cuando hay pérdidas, no le paso la charola a mis trabajadores también para participarle de las pérdidas. Entonces, bueno, son temas extremadamente complicados en donde pues siempre va a estar la pugna entre el patrón y el trabajador. Obviamente el trabajador en la búsqueda de cada vez mejores beneficios económicos y el patrón pues también en la optimización de su capital. Se podría decir que en ese tenor a veces pagan justos por pecadores. Y yo creo que ese sería el antecedente de la reforma en materia de subcontratación. Pagaron justos por pecadores porque sí se abusó de manera muy negativa de la figura de la subcontratación y en un afán de prohibir o de detener ese enorme deterioro que le originaba al erario, pues obviamente surgió la reforma, porque recordarás, deterioro en materia laboral, pues obviamente no se le daban los beneficios que le correspondían al trabajador. Deterioro en materia de seguridad social, porque muchas veces inscribía a los trabajadores y después modificaban salarios y no cotizaban con lo que les correspondía. O a lo mejor sí cotizaban, pero no se hacía el entero de esas cuotas de seguridad social. En materia de Infonavit, pues obviamente va muy ligado al tema del IMSS, pero en materia impositiva, hablando de impuestos federales que administra el SAT, pues obviamente evasión en tema de ingresos, obviamente tema de impuesto al valor agregado, tema de impuestos retenidos, que pues sí, timbrabas la nómina, retenías impuestos, pero esos impuestos nunca llegaban a las arcas de el gobierno federal. Entonces, la realidad es que con esta reforma se trató de neutralizar todo este tipo de esquemas abusivos, pero también es claro que iba a haber una especie de rebote, una especie de consecuencia, y fue donde se impuso o se estableció el famoso tope, que también tú recordarás que cuando se estableció este tope, ni la propia autoridad laboral se atrevía a pronunciarse en este sentido qué tratamiento se le iba a dar, sobre todo con la famosa PTU que excediera los límites legales que se establecieron a partir de 2021. Y fíjate, Jorge, que lo que nos compartes lo puedo vincular con muchas veces los comentarios que yo he dicho. Creo que el nombre de la PTU o participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa no es el apropiado, porque tú mismo lo comentas como una visualización de una carga de entregar utilidades. Si pudieran compartir este comentario que muchas veces yo le hago a los clientes, que no lo veamos como utilidades, sino que lo veamos como una prestación que lo obliga la Ley Federal del Trabajo como es un aguinaldo. El aguinaldo también nos duele mucho como empresarios, nos gusta mucho como trabajador y lo tenemos que pagar a más tardar el día 20 de diciembre, los famosos 15 días, independientemente se vaya a subir a un aguinaldo digno o no, que ya veremos más adelante, pero es una prestación. La PTU es una bonificación, es un bono. Si se dan las causales de tener ciertas utilidades, se le paga un bono a todos los trabajadores con sus respectivas reglas que seguirán respetándose, de dividir en 50 y 50 y una parte se le va a entregar por sueldo, otra parte por la cuestión de los días. Esa es un chip que deberíamos estar teniendo y con esto realmente hasta a nivel internacional lo llegan a entender de una mejor forma. De hecho, el impuesto a la utilidad que se queda en el D4, se queda solamente el impuesto a la utilidad y esta PTU, que antes estaba dentro de la D4, se incorpora actualmente al D3 como un beneficio a los empleados. Y otra frase que también voy a incorporar, que sería la vaca con el becerro, donde esté el trabajador, sea en inventario, sea en gastos administrativos, gastos de operación, ahí se va el aguinaldo, se va la prima vacacional, se van las cuotas de seguridad social, se debería de estar yendo esta bonificación conocida como PTU, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo, pero digo, la realidad es que también, desde mi punto de vista, si fuera incorporada a un símil de una prestación o una bonificación, pues definitivamente tendría consecuencias en materia de seguridad social y en materia de impuesto a la renta. Que renta, hablando de algunas consideraciones, pues sabemos que tiene un tema de exención. Tú lo comentaste también de una manera muy atinada. Antes la PTU era deducible, pero había un mecanismo medio raro para aplicar esa PTU deducible. Ya después eliminaron la deducibilidad de esa PTU
Y recordarás que hoy día se puede disminuir esta PTU, pero como una reducción a la base de impuesto, no como tal, como una deducción autorizada. Y esto también tuvo implicaciones. Hace rato que tú comentabas de algunas adecuaciones que ha hecho la autoridad fiscal. ¿Te acuerdas también en tema de la determinación de la CUFIN? Antes el artículo te decía que restaras la PTU y dices, oye, pero la PTU ya viene disminuida del resultado fiscal y tuvieron que sacar un criterio normativo para precisamente aclarar que ya esa PTU no se volviera a restar porque ya estaba considerada precisamente dentro de la utilidad fiscal. Hoy día eso ya quedó subsanado, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que todo dependiera de un criterio normativo y no de una de reforma legislativa en donde se adecuara el texto legal de la ley del impuesto a la renta y fue hasta el 2020, si no mal recuerdo, que ya se corrigió ese texto erróneo de la ley en donde ya se reconoce que en la CUFIN no se debe de restar precisamente el monto de la PTU porque ya está disminuido dentro del cálculo del resultado, valga el término. Entonces, pues desafortunadamente, miren, parecería que estamos en contra de la PTU. La respuesta no es estar en contra de la PTU, pero también lo comentabas, es tanta la carga de un empresario en donde, pues, me dejarás mentir, al igual tú como yo somos empresarios, tenemos despachos, tenemos a lo mejor otro negocio alterno, pues tienes que estar generando constantemente y hay gastos que no pueden esperar, nómina, renta, luz, telefonía, por supuesto el tema de la utilidad de pago de impuestos. Una vieja premisa que decía un maestro que quise mucho, en paz descanse, decía que el negocio que no deja para pagar impuestos, pues no es negocio, pero es abrumante la enorme carga financiera que tiene un empresario derivado de las obligaciones de carácter fiscal y de carácter laboral. Obviamente, dentro de lo fiscal incorporemos también el tema de seguro social. Entonces, hay sanciones también, recordemos que hay sanciones por no pagar el PTU. Yo francamente no sé tu experiencia, yo no he visto alguna entidad que la sancionen por no pagar PTU. Inclusive también la normatividad que está literalmente expresa en la Ley Federal del Trabajo señala la obligación del patrón de exhibir la declaración anual para que, pues obviamente la comisión que se forma precisamente revisora de la PTU indague y vea si tiene alguna objeción o no al cálculo o al monto de la PTU a repartir. ¿Eso cuántas empresas lo llevan a cabo? En mi experiencia han sido muy pocas. Cuando tú se lo sugieras a un empresario, oye, es que tienes que cumplir con esta norma. No, contador, ¿cómo cree? Me voy a meter en un problema. No, espérate. Y aparte la ley te dice que tienes que publicar el proyecto de distribución de utilidades. No, contador, se van a enterar, un trabajador se va a enterar cuánto gana el otro y entonces no le quiero contar la problemática que va a haber. Entonces, desafortunadamente hay situaciones que sí están manifestadas de manera expresa en la legislación, en la ley de federal de trabajo en este caso, pero en la realidad, de manera indebida, no se están llevando a cabo. Y la realidad es que todo ese aterrizaje legal se tendría que hacer y desafortunadamente hoy día con todo este tema del compliance, pues son temas que deben de quedar inmersos, ¿no? Porque hablar de compliance y todo este rollo de cumplimiento de obligaciones son obligaciones de todos los ámbitos. Uno de ellos es el laboral, el corporativo, el fiscal, seguridad social, mercantil, penal. O sea, no te quiero acabar de contar. Es mucho el enjambre de disposiciones que desafortunadamente a veces también los empresarios, algunos definitivamente son omisos por decisión propia, otros contadores que no me dan los números. No me dan los números porque aun y cuando hay una fecha específica para el pago de la PTU, hay veces que los números nos dan y la pagan conforme van pudiendo y también pues tiene repercusiones a nivel fiscal. Ahí ahorita que comentas sobre los casos de experiencia, fíjate que sí he tenido casos en los cuales el trabajador va y levanta una queja ante la Ah, sí. Secretaría de Trabajo por no entrega de la PTU, llega a la Secretaría del Trabajo haciendo un poquito la búsqueda del respeto de los derechos del trabajador y en el cual vienen a, oye, a ver, enséñame un resultado contable, ver la cuestión de la determinación de la PTU
Y medios de defensa que han tenido con abogados, cuestión del lado laboral, es, ok, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de poder ver la cuestión de los derechos de los trabajadores, pero para efectos de determinar la cuestión de la PTU, la facultad la tiene la cuestión del lado del SAT por la base de renta. Es Entonces, correcto. ahí hay un gran problema de facultades de diferentes autoridades que realmente si quisieran apoyar al trabajador, por el lineamiento, la línea que tiene cada una de ellas, no le estarían ayudando realmente al trabajador y se quedaría como un círculo en a ver cuál sería el perro que le muele la cola al propio perro, que se vuelve muy complicado. Y lo uniría un poquito, Jorge, con la siguiente pregunta, y sería algo muy, pero muy básico para poder entender estos aspectos. ¿Cuándo se paga la PTU? Bueno, la PTU, conforme a términos específicos en la Ley Federal del Trabajo, señalan que se va a pagar dentro de los 60 días siguientes al pago del impuesto anual. En este caso, personas morales, la generalidad indica que la fecha límite es el 31 de marzo. Específicamente en este año, la declaración anual ya se pudo presentar el 2 de abril, si no mal recuerdo. Obviamente, pues esos días se recorrerían, pero técnicamente hablando, digamos que persona moral la tendrá que presentar a más tardar el 31 de mayo y personas físicas a más tardar el 30 de junio. Obviamente con la obviedad en el sentido de que la persona física presenta su declaración anual en este mes, 30 de abril. Aquí sí, en este caso, el 30 de abril sí cae en un día hábil. Entonces, 30 de abril es la fecha límite y de ahí cuéntale 60 días que técnicamente hablando, o más o menos con números, sería hasta el 30 de junio. Entonces, persona moral, reitero, el 31 de mayo y persona física el 30 de junio, límite para el pago de la PTU en términos legales, ¿correcto? Ahora, casos de la vida real, oye, ¿qué pasa si un patrón no tiene recursos para pagar la PTU? O sea, pasa muy frecuentemente, contador, es que no tengo para distribuir la PTU. ¿Qué hago? Pues es que vela pagando conforme le vayas teniendo el recurso. Eso es una obligación ineludible. Hágala. Creo que es menos perjuicio el que la pagues de manera extemporánea a que definitivamente omitas cumplir con el pago de esta importante obligación de manera laboral. Sí, concuerdo contigo de por lo menos ir pagando algo para efectos de no tener algún problema ahí en la cuestión del guardadito y tener mucho cuidado con los trabajadores que se llegan a considerar un poquito grilleros, en el cual si puedes pagarle a ellos primero para efectos de que no haya ningún problema y a los demás no porque los quieras ver la cara, sino que generarle una conciencia de que económicamente se les va a respetar la cuestión de su pago de la PTU, pero por lo mientras irlo acotando a ver cómo se va a ir pagando la cuestión de este recurso. Y creo que es muy puntual también lo que comentas de la cuestión de los 60 días, porque hay estrategias para poder aprovechar beneficios fiscales, el presentar una declaración anual a mitad de enero para poder disminuir coeficiente de utilidad, votar pérdidas, saldos a favor y poderlos aprovechar. Con los 60 días legales que acabas de comentar, se estaría anticipando el pago de la PTU. Correcto. Pero sería un anticipo de manera natural, no sé si concordarás conmigo, porque coincido contigo, oiga, contador, yo voy a reflejar pérdida o voy a reflejar el saldo a favor. Quiero acelerar la presentación de la declaración anual para a favor vía compensación para poder aplicar la pérdida fiscal o lo más común para poder ya tributar con un coeficiente de utilidad ya reducido derivado de la declaración anual y son estrategias perfectamente válidas que te permiten planear dentro de términos legales, pues obviamente el impacto impositivo que vas a tener en materia de renta. Pero sí coincido contigo, definitivamente eso provocaría de manera natural que también tengas que hacer el anticipo o pagar de una manera adelantada el pago de la PTU. Totalmente correcto. Y de ahí es mejor ni moverle, ¿no? Si bien lo adelantamos, que pagarlo en mayo, porque también lo decías con la cuestión del patrón persona física. Independientemente que el aspecto sería a más tardar por ahí del mes de junio, yo le he recomendado que lo paguen en el mes de mayo. Si bien todavía lo pueden pagar hasta el mes de junio,
como toda la gente lo recibe en mayo y tú, siendo de trabajador de persona física, como patrón no lo recibes, pensarías que no te lo quieren dar Es sin correcto. saber realmente conocimiento que está todavía en su derecho el patrón de poderlo entregar más adelante. Entonces, considerar que mover menos en una cuestión de los trabajadores, tratar de pagarlo siempre en el mes de mayo, independientemente se tenga recurso o no recurso, tratar de cuidar estos tiempos porque el trabajador siente que siempre se la tiene que pagar en el mes de mayo. Correcto, totalmente de acuerdo, sí, inclusive, bueno, la experiencia de un servidor ha sido en el sentido, tú ya has escuchado, por increíble que parezca, que hay personas físicas que piensan que la PTU nada más la tienen que pagar empresas. Y ellos en su conceptualización entienden que por empresa es una persona moral. No, contadores, que yo no estoy constituido como una persona moral. No, no, no. La PTU la pagan patrones y un patrón puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo también la acotación en que la PTU, patrón, no el tipo de patrón que esa persona moral en específico abarca a estos dos tipos de patrones. Y yo creo que se genera mucho la confusión por la palabra empresa o emprendimiento o actividad empresarial, que la ley te dice las empresas pagarán la PTU con ciertos límites de 300,000 pesos, bla, 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 bla. Y yo creo que muchos se van con la idea de que empresa es la persona moral, como lo estás comentando, sin que Correcto. realmente es la actividad empresarial. Y la actividad empresarial la desarrollan actividades personas morales y personas físicas, pero bien lo comentas porque las personas, sociedades civiles que realmente no están teniendo una empresa, es una sociedad civil, persona moral, también tendrían que pagar la cuestión de una PTU, ellos topados a un mes del sueldo de un pago en lugar de la famoso 10% de las utilidades. También los arrendadores y la cuestión de los bancos que ellos dan préstamos y la intermediación financiera no te da sobre el 10%, sino sería la cuestión de un tope de un sueldo del sueldo. Correcto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es donde a veces surgían comentarios en donde el antecedente de PTUs o topes a PTUs ya existía. Y sobre todo, ¿a dónde traigo el comentario a colación? Cuando se modificó la Ley Federal del Trabajo en el sentido de ponerle un límite al pago de la PTU, pues obviamente es precisamente conforme a este artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción octava, donde de manera categórica señala que la PTU se va a pagar hasta un límite que no exceda o de 3 meses, equivalente a 3 meses de salario del trabajador, o del promedio de la PTU pagada durante los últimos 3 años. Pero vas a tomar la cantidad que más sea benéfica para el trabajador y ese va a ser el tope, el límite. Y cuando salió la disposición, muchos patrones decían, contador, que ya tengo que pagar 3 meses de PTU. No, eso no dice la disposición. Ese es un límite legal que se establece para el pago de la PTU. Si por azares del destino tienes muy buenas utilidades y el equivalente al pago de PTU supera estos umbrales que acabamos de mencionar, hasta esos límites vas a pagar el que más beneficia al trabajador. Pero si por ningún motivo llegas a esas cantidades, el tope es, bueno, más bien la cantidad idónea es el 10% en base a la porcentaje establecido por la comisión mixta precisamente para la determinación del pago de la PTU. Entonces, eso generó mucha incertidumbre. Creo que era algo natural cuando sale una modificación de este calado. Pero bueno, ese tema creo que ya ha quedado superado en el sentido de establecer que solamente es un tope legal, no que te obligue la ley a pagar hasta estos límites o en esas cantidades, mejor dicho. Ahí, Jorge, concuerdo con tu postura en cuanto a este análisis de que fue 2021 pagado en 2022, la PTU de 2022 pagada en 2023 y sería el tercer ejercicio en el que estamos, 2023 pagado en 2024, que se va a pagar en mayo de 2024, con las consideraciones que platicamos de los 60 días hace ratito. Aquí lo sumaría con la siguiente cuestionamiento, que sería el diferencial cuando yo tengo un tope del 10, bueno,
el cálculo del 10% y los topes son mayores en algunos, menores en algunos trabajadores, la topo. ¿Qué pasa con ese diferencial que ya no estaría entregándole a los trabajadores, Jorge? Fíjate que es un tema que ha dado pauta para mucha controversia, porque desde mi punto de vista, me darás tú tu opinión. Creo que eso la propia ley laboral no lo salió a atajar con oportunidad o de una manera muy concreta, porque recordarás que a raíz de esta modificación salió un manual laboral y fiscal para el pago de la PTU. Y en este manual había un parrafito muy interesante que decía que el alcance de la PTU o topar la PTU en materia laboral, obviamente, no desvirtuaba el cálculo original ni modificaba la esencia de la PTU, palabras más, palabras menos. Y dice la disposición o este parrafito, claro, es una guía, eso no es texto legal, sin perjuicio de que sectores económicos de común acuerdo con las personas trabajadoras establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva, supuesto que siempre aplica, siempre y cuando el cálculo de la PTU no sea menor al 10% o sea mayor al 10%. Dices, oye, entonces, recién cuando salió este tema, oye, contador, ¿qué pasa si pago más del 10%, más del tope legal? Pues técnicamente no pasaría nada porque tú lo estás conviniendo así con tus trabajadores. No había nada al respecto. Y en ese sentido, decía el tema, oye, es que la Constitución te dice que tienes que pagar la tasa que fije la comisión, y si la comisión dice que es el 10, tú no puedes pagar menos de ese 10. Oye, pero al determinar ese 10 ya me excedo del tope legal de los 3 meses o del promedio de 3 años. Entonces, ¿qué hago? No, pues la Constitución tiene mayor peso. Y recuerdas un artículo de la Ley Federal del Trabajo, si no me recuerdo el 12, que en caso de duda, apliques lo que más beneficio, más privilegia al trabajador. Entonces muchos, y reconozco que yo en principio decía, no, pues vete por ese lado, negocia con tus trabajadores y están de común acuerdo que la PTU que exceda se reparta de nueva, que hagas una especie de segundo reparto. Y entonces decía, bueno, pues ok, pero esto ha ido evolucionando y desde mi punto de vista, estimado, eh, perdóname, desde mi punto de vista, yo creo que allí el tema, estimado Rodrigo, es el tope ya el que lo acabó imponiendo fue, no el tope, la sanción la acabó imponiendo el Seguro Social. Les voy a decir mi postura, mi punto de vista. En el mes de julio del 2023 salió un interesante acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido que señala que si tú distribuyes la PTU que excede de los topes legales, se entenderá que esa PTU ya desvirtuó el cálculo, es decir, ya estás fuera del orbe que marca la ley. Y en consecuencia, como excediste el límite legal, esa PTU pierde la categoría de PTU y ese excedente lo tendrás que integrar al salario como una gratificación. En resumen, ¿cuál sería la traducción de este acuerdo? La PTU la debes de topar al límite legal y si hay excedentes, si tú decides repartirlo, ese excedente para efectos del IMSS se va a considerar como una gratificación y entonces esa gratificación va a jugar una percepción variable y tendrás que hacer toda la temática que hay para precisamente modificar o reportar salarios variables. Reportas tu salario variable, lo vuelves a acomodar después de los 2 meses en que hiciste tus pagos de cuotas con esos 2 meses de cotización. Entonces, el IMSS creo que desde mi punto de vista hizo lo propio en el sentido de dar claridad en lo que es materia de su competencia. Claro está, IMSS nunca le va a decir a la Ley Federal del Trabajo qué tiene que hacer, ni a la ley del impuesto a la renta, porque es claro también que en materia de IMSS, los pagos de PTU no son integrales al salario base de cotización, pero en los términos que esté este acuerdo, si pagas esa PTU que excede el límite legal, entonces ya no es PTU, es pago de una gratificación. Y en consecuencia, oiga, contador, pues estoy de acuerdo, no voy a pagar la PTU para no pagar ese PT excedente para no pagar salario, cuotas adicionales en materia de seguro social. Entonces, ¿qué va a pasar con esa PTU? Es que técnicamente esa PTU que excede el límite legal
ya no la vas a tener que pagar. Técnicamente ya no es PTU. ¿Por qué? Porque precisamente en eso consistió la Ley Federal de Trabajo en su reforma. Las limitas y ese excedente pues ya tendrás, desde mi punto de vista, tú creo que eres especialista en tema de norma de información financiera, tendrás que hacer la cancelación de ese pasivo, obviamente ajustar tu resultado de ejercicio anterior para, digamos, de reversar ese excedente de la PTU que nunca se va a repartir, porque si lo repartes va a tener consecuencias de entrada en materia de seguro social. Y en materia de renta, pues obviamente sabemos que renta tiene sus propias reglas, ¿no? En el tema de la exención de los 30 días en materia de UMAS, no, perdón, 15 días, 15 días en materia de pago de PTU. Entonces, pues se vuelve un tema complicado porque, ¿qué pasa? Una empresa que es muy ortodoxa, que es muy ordenada, digamos, cierre o su cierre en el mes de diciembre y ya sabe cuánto va a determinar de PTU, con independencia que la declara hasta marzo. Y a lo mejor si tuviste la previsión de hacer el proyecto de reparto de PTU, ahí pudiste haber detectado si había PTU exenta, la limitas y solamente provisionas hasta el monto de la PTU que legalmente estás obligado a pagar. Pero ¿qué pasa con otro grupo de empresas o de contribuyentes que determinó su PTU hasta que hizo su cálculo anual, lo declaró en marzo y hoy día que estás haciendo el precálculo para el proyecto de reparto de utilidades, te das cuenta que tienes PTU excedida de los límites legales? Pues vas a tener que hacer esa adecuación y ese pasivo cancelarlo porque nunca lo vas a pagar. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Fíjate que con algunos clientes que se suscitó el primer año del reparto de la PTU, yo lo que había comentado y sigo pensándolo en la realidad es que ese excedente no es PTU, es algo que quieres darlo tú como patrón, realmente es algo adicional que le cambia el sentido a la cuestión del nombre de la PTU, porque ya no llega a la cuestión de los umbrales por la cuestión de las limitantes. Pero hay varios colegas, y bueno, pues es cada quien respetable el análisis que cada uno puede estar haciendo, que siguen llamándole PTU porque les conviene por la cuestión de la exención. Aquí yo creo que el punto de referencia que pueden tener muchas veces este tipo de criterios es que nadie se va al detalle de la cuestión del cálculo. Si toda la gente le sigue determinando al 10%, le va a seguir llamando la cuestión de la PTU. Ni el Seguro Social se va a meter esto a fondo, ni el Infonavit se va a meter a esto a fondo, ni la cuestión del SAT se va a meter al fondo para ver las partidas exentas de los trabajadores de lo que acabas de comentar, de acuerdo al artículo 93. Entonces, mientras tú no evidencies este cálculo diferenciado de la PTU, yo creo que ninguna autoridad al final de cuentas lo va a determinar. El problema cuando sí lo separas, como es la cuestión de mi opinión, es que también puedes generar derechos adquiridos, en el cual el trabajador, una vez que reciba PTU o no reciba PTU más adelante, va a decir, oye, si tú me estabas dando siempre en el mes de mayo una gratificación adicional que no se llamaba PTU porque así estaba dentro de la cuestión de los recibos, pues ahora sí ya me lo merezco porque todos los años lo estás dando. Entonces entra un problema ya más legal la cuestión en una cuestión laboral. También lo acabas de comentar y también lo comparto con esta idea de que tendríamos que tener mucho cuidado en generar el pasivo de la PTU. Muchas veces he recomendado y hay veces que no da el tiempo, me queda claro, en que la PTU tú ya la tienes que tener bien determinada por ahí a mitad del mes de diciembre, a mitad de antes de irte de vacaciones, en el mes de diciembre, para saber cuánto es lo que tú vas a impactar. Eso lo que te ayudaría es a tener buena información de lo que vas a llevar a resultados junto con la cuestión del pasivo y depurarlo y no esperarse, como bien lo comentas, hasta el mes de mayo determinar una base y ya después ver cómo lo corrijo, porque ya me ha pasado también con auditores que me dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos con la cuestión de la PTU? Tienes que meter un ajuste de acuerdo al B1 a mi información financiera para echar hacia atrás la cuestión de la información que no se debe haber procesado. Y ahí cuando estás dictaminado ya entra un problema porque como ya está la información dictaminada, se tendría que hacer una nota a los estados financieros
para poder a darle el alcance de la corrección que están haciendo sobre el ejercicio anterior por el excedente de ese pasivo que no se debe haber generado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también yo creo que se desvirtuaba una disposición que seguramente vas a coincidir conmigo. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo señala de manera específica en su último párrafo, bueno, un renglón último de este artículo, que aquella PTU, el monto de la PTU que no haya sido exigible, no haya sido reclamado en el año, se tiene que agregar a la PTU repartible del siguiente. Pues muchos decían, oye, esta PTU que excede, pues la sumo a la del siguiente año, porque así dice el artículo 122. No, espérate, no es PTU que no haya sido reclamada, es PTU que excede el límite legal y por lo tanto no la puedes repartir. Entonces, estábamos queriendo encasillar en un artículo que no correspondía con la realidad que era de otro tipo. No es PTU no reclamada, es PTU topada y yo coincido también, eso ya automáticamente deja de ser PTU y entonces tendrás que darle el efecto contable y el efecto fiscal que corresponda precisamente para hacer las modificaciones pertinentes. Y ese yo el nombre que le llamo, se llama utilidad, utilidad distribuible a los socios o accionistas y al socio incómodo que es el SAT, porque al no disminuirlo dentro del cálculo anual representa una mayor carga tributaria. Entonces, creo que esta cuestión topada le beneficia más realmente al emprendedor, al empresario, al patrón, por el tope, porque ya no llega a veces a entregar siempre el 10%. Y esto, a comparación de cómo se manejó en las mañaneras de la cuestión del presidente, que le veían, por lo menos vas a tener 3 meses de sueldo, cuando muchas veces era más. Qué bueno por una justicia estatal, pero antes de dar estos límites, se habló con los empresarios de ver realmente cuál era la lógica de por qué lo estábamos aventando a insourcing o outsourcing, y una de las principales era la nivelación de la PTU. Para que ya no se estuviera haciendo esas cosas, te los incorporas dentro de tu nómina y vamos a ponerle este tope, que en muchos de los empresarios le debería de estar dando un poquito de ahogado, de sacar el ahogo que pueda tener por la cuestión de flujos que decías hace ratito, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que desafortunadamente la información que se vierte a nivel, pues digamos, no quiero meterme en temas políticos, pero desafortunadamente la información que se da en las, como decías, las mañaneras, no es precisamente la que corresponde. Y obviamente la percepción del trabajador es, oye, es que yo voy a recibir 3 meses ya de PTU a partir de este año. No, espérate, la reforma no habla en ese sentido. Para nada, esa es la ideología. Y también, de hecho, recordarás que la reforma de la Ley Federal de Trabajo se supone que debió haber salido desde el año 2020 para entrar en vigor en 2021, pero precisamente lo que le llaman el atorón legislativo que se dio es precisamente por el intenso cabildeo que hubo entre patrones y obviamente el poder legislativo, los diputados, para tratar de llegar a un consenso. Oye, está bien, ya nos vamos a alinear en materia de eliminar el esquema de subcontratación. Vamos a reincorporar a los trabajadores a sus los centros de trabajo naturales o los que le corresponden, evitando esta figura de subcontratación, pero eso obviamente pues va a ser, nos va a pegar en el bolsillo en el tema de la carga laboral en materia de distribución de utilidades, la carga fiscal y por supuesto el margen financiero. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, fue lo que también trajo como consecuencia el que no haya salido desde 2020, ¿correcto? La verdad es que una figura de subcontratación que al día de hoy tiene mucha afectación y hoy día con las renovaciones que se tienen que hacer de los famosos REPSES, pero todo emana de ahí, de eliminar esa figura y obviamente el tema y la afectación que invariablemente iba a originar en el cálculo de una PTU. Oye, Jorge, déjame invitar de nuevo cuenta a la gente que nos está viendo que ponga los Claro. comentarios en la parte de abajo, que se suscriba al canal de YouTube, que nos busque en cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a seguir creciendo en este día a día. Para poder concluir, Jorge, y ver cuestiones de esta PTU, de estas consideraciones,
En la realidad, creo que el punto más volátil el día de hoy en cuanto a la PTU es este remanente que ya lo estuvimos ahorita platicando y que creo que llegamos a puntos que llegamos de común acuerdo. Pero independientemente de eso, ¿alguna cuestión que creas que haga falta de considerar que la gente que nos está viendo y escuchando sepa de la cuestión de la repartición de la PTU en este 2024 y antes? Si nos compartes algún medio de contacto donde te pueda buscar alguien, si necesita asesoría en aspecto fiscal, en cuestiones de esto de reparto de la PTU, datos de donde te puedan buscar, Jorge. Con todo gusto, muy amable, gracias por mencionarlo. Mira, mi contacto puedo dar mi correo electrónico que es jorge.briones, así como mi apellido, arroba c de casa, e de Ernesto, i de iglesia, luego la palabra consultores.com, es decir, jorge.briones, arroba ceiconsultores.com. Ahí con todo gusto, o también en mis redes sociales aparezco así como mi nombre, Jorge Briones Gómez. Me pueden mandar un mensajito con todo gusto. En LinkedIn también estoy, en Instagram también estoy con la misma nomenclatura. Y bueno, y retomando este tema de algunas consideraciones, mira, de manera muy rápida, en el tema del reparto, pues la mecánica ya está dada. Y lo comento porque precisamente ahorita me encontré con un cliente que hizo el cálculo del reparto de su PTU, pero desvirtuando totalmente la esencia que marca la Ley Federal del Trabajo. Ya tienes, con independencia que ya sabes que no vas a tener PTU topada. Esa PTU la vas a repartir, vas a dividirla en un 50% en base al número de días trabajados por todos los trabajadores con derecho a pago de PTU y el otro 50% lo vas a repartir en base a los salarios devengados o el ingreso obtenido en el año, en este caso 2023. O sea, ya la mecánica está dada, ya no tenemos que cambiar ni desvirtuar nada porque es muy simple. O sea, lo que trata de hacer la Ley Federal del Trabajo es hacer dentro de lo que cabe, darle justicia a los trabajadores. Una parte, un 50% vas a percibir la PTU en base a la percepción que obtienes derivado de tu puesto y obviamente la cantidad de recursos que obtienes en base a tu salario mensual y otra cantidad en base a los días trabajados, en donde desde mi punto de vista este otro 50% creo que se hace más equitativo para todo el resto del personal. Bien, dejando de lado eso, pues obviamente considerar, por supuesto, el tema de las implicaciones para renta. Ya comentamos ciertas exenciones, 15 días para el pago de PTU, pero obviamente el timbrado. Creo que el timbrado se vuelve fundamental. Uno, primero por la consecuencia de, conforme al artículo 96 de renta, de hacer la retención del impuesto a la renta. Recordamos que hay dos cálculos en base al artículo 96, que digamos que es la retención tradicional, o la retención en base al reglamento del artículo 174. Pero también tomando en consideración, tal vez tú buscas darle un beneficio al trabajador, una retención menor, pero también hay que tener cuidado porque si no te hicimos bien nuestro ajuste del ISR, ahí es donde vas a tener que pagar o a lo mejor vas a tener literalmente que ajustar lo que le ahorraste de retención conforme al reglamento, lo vas a acabar pagando en el ajuste anual que le hagas porque sé seguro que puede haber una diferencia. No debe de ser tan abrumante esa diferencia, pero a final de cuentas vas a tener que ajustar el monto del ISR retenido. Eso y junto con el timbrado, pues obviamente son elementos que se le dan a la autoridad y van a ver a dónde quiero llegar. Por disposición legal, la PTU la debía haber pagado en mayo. Que ha habido casos de contribuyentes en donde, oiga, contador, es que yo la PTU no la pagué en mayo, la pagué hasta junio, pero en el aplicativo del SAT no me permite hacer la reducción del pago de la PTU efectivamente pagada porque no la pagué en mayo. Entonces, la autoridad desde mi punto de vista se está extralimitando porque es correcto, no la pagaste en mayo, pero eso no es impedimento para que la puedas aplicar conforme a la mecánica dice el artículo 14. Y la respuesta de la autoridad fiscal que es, no te preocupes, no la vas a restar en pago provisional, pero en la anual la puedes aplicar.
Claro, pero pues lo que busco es tener ese beneficio y obviamente es liquidez que a final de cuentas pues me va a redundar en pagar impuestos y obviamente ese recurso lo puedo aprovechar pues obviamente para inventarios, para hacer frente a gastos o para ser más productivo en mi situación financiera. Entonces, yo creo que ese aspecto a considerar en la medida de lo posible, lo correcto sería pagar la PTU en tiempo y forma, timbrarla, por supuesto, de manera correcta y obviamente que con eso tendríamos, entre comillas, garantizado que el aplicativo sí nos va a permitir hacer la reducción de la PTU en mi base del pago provisional. Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios oportunos que nos estás compartiendo nos va a ayudar a tener el panorama para efectos de enfrentarnos a esta PTU y también hacer las consideraciones que este no es un tema de asesoría, sino estamos hablando de temas generales sobre la cuestión de la PTU, que para poder dar una asesoría necesitamos sentarnos y conocer los casos en particular. Si bien se pueden estar hablando que en una generalidad, cada contribuyente, cada patrón le van a dar diferentes efectos, tanto financieros, fiscales, contables, legales, que es importante sentarnos y poderlo analizar. Por eso es que hago la recomendación de que Jorge nos dio su correo y datos de contacto para efectos de que lo puedan consultar y hacer una asesoría formal en la cuestión de ver en cuestiones trajes a la medida, cuestiones muy particulares. Y con esto, Jorge, creo que nos has dado muchos elementos también para podernos anticipar y que si bien estamos ahorita a nada de poder repartir la cuestión de la PTU, todo esto podríamos estarlo pronosticando para el 2024 que se va a presentar en 2025 y tener mejores políticas contables y fiscales para llegar a una declaración anual tanto de trabajadores como de empresa o patrón para el 2024 y 2025. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Rodrigo, pues mira, yo honrado, la verdad es que me hayas invitado a tu programa y te reitero, la realidad es que ojalá sea el primero de varios que me puedas invitar, yo encantado de la vida. Y bueno, pues nuevamente mil gracias por haber considerado y invitar a un servidor. Te agradezco mucho y pues muy buenas tardes. De nuevo cuenta, ante la distancia, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. A la gente Muchas que está gracias. viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Espérenme, no se me vayan. Como siempre, ya al final de los videos, aquí vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube. Te lo digo a Ramírez Venegas. Ayúdanos a seguir creciendo. Y abajo vamos a poner el link de la temporada número 5. Allí en el canal de YouTube están varias temporadas con varios temas que todavía son actuales. Véanlos, compártanlos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.